El Código del Fuego, Crónicas de Levítico. El Tabernáculo del Silencio. El aire vibraba con un calor seco que parecía quemar hasta los pensamientos. Frente a la inmensa multitud de Israel, se alzaba el tabernáculo, una estructura de pieles, oro y lino fino que guardaba un secreto aterrador y hermoso a la vez, la presencia. Moisés, con el rostro marcado por el resplandor de la montaña, observaba la nube de gloria que se posaba sobre el lugar. Nadie podía entrar. Ni siquiera él, el libertador de Egipto, se atrevía a cruzar el umbral donde el Creador había decidido habitar entre los hombres. Era un Dios de justicia, un fuego consumidor, y el pueblo era frágil, manchado por el polvo del camino y los ecos del becerro de oro. De pronto, desde el corazón de la nube, surgió una voz. No era un trueno, sino un susurro que hacía temblar la tierra. La voz llamó a Moisés. El silencio en el campamento fue absoluto, miles de personas contuvieron el aliento mientras el líder se acercaba a la entrada. Habla a los hijos de Israel, dijo la voz. Diles que, si alguien desea acercarse a mí, no puede hacerlo con las manos vacías, ni con el corazón dividido. Moisés comprendió entonces que lo que estaba por recibir no eran simples reglas, sino un mapa de supervivencia espiritual. Levítico no era un libro de leyes secas, era el manual de instrucciones para que el hombre mortal pudiera tocar la eternidad sin ser destruido por su propia impureza. El primer misterio le fue revelado, el sacrificio del holocausto. No se trataba solo de sangre y fuego, era una sustitución. El animal, sin defecto alguno, representaba la vida del oferente. Moisés vio en su mente el fuego del altar que nunca debía apagarse, una llama que devoraba la ofrenda para que el aroma subiera como una tregua entre el cielo y la tierra. Pero mientras Moisés escuchaba las instrucciones sobre la sangre y el altar, una sombra de duda cruzó su mente. Sabía que sus sobrinos, Nadab y Abiú, observaban desde lejos con curiosidad y que el joven Aarón, su hermano, se preparaba para ser el primer sumo sacerdote. Moisés sintió un escalofrío. El protocolo de la santidad era estricto y el margen de error, inexistente. La voz continuó detallando cómo cada gota de sangre debía ser rociada, cómo cada pieza del sacrificio tenía un propósito. Preparando el escenario para el momento en que el hombre finalmente pondría un pie dentro de lo sagrado. El sol comenzó a descender, tiñendo el desierto de un rojo sangre, mientras Moisés tomaba su vara y se preparaba para transmitir la primera gran orden a los sacerdotes. La tensión en el aire era tal, que parecía que el cielo mismo estaba a punto de rasgarse. La unción de los elegidos. El aire olía a aceite de oliva, mirra y canela. Aarón estaba de pie frente a toda la congregación, sintiendo el peso de su nueva responsabilidad. Moisés, siguiendo las instrucciones de la voz, comenzó el ritual de investidura. Le vistió con la túnica de lino fino, el efod de hilos de oro y el pectoral incrustado con 12 piedras preciosas que brillaban como estrellas atrapadas. Pero no era solo ropa, era una armadura espiritual. Moisés derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de su hermano, y el perfume inundó el campamento. Era el nacimiento del sacerdocio. Durante 7 días y 7 noches, Aarón y sus hijos permanecieron a la entrada del tabernáculo. No podían salir. Estaban en una zona de transición entre el mundo común y la gloria de Dios. Al 8º día, ocurrió lo imposible. Aarón levantó sus manos y bendijo al pueblo. En ese instante, una lengua de fuego sobrenatural brotó de la nada y consumió el sacrificio sobre el altar. El pueblo gritó de júbilo y cayó sobre sus rostros. Dios estaba allí. La comunión era real. El fuego extraño. Pero el júbilo se transformó en terror en un latido de corazón. Nadab y Abiú, los hijos mayores de Aarón, cegados por la euforia o la soberbia, tomaron sus incensarios. En lugar de usar el fuego sagrado del altar, trajeron fuego extraño, una llama no autorizada, un capricho humano en medio de un protocolo divino. No hubo advertencia. El mismo fuego que había consumido la ofrenda saltó hacia ellos, fulminándolos en el acto. No hubo quemaduras en sus ropas, pero sus almas fueron reclamadas. El silencio que siguió fue más pesado que la muerte. Esto es lo que el Señor dijo, exclamó Moisés con voz quebrada ante un Aarón petrificado,
en los que a mí se acercan me santificaré. El mensaje era claro, la santidad no es un juego. No se puede manipular a lo divino. Con los cuerpos de sus sobrinos siendo retirados en silencio, Moisés comenzó a dictar las leyes de lo limpio y lo sucio, porque el pueblo ahora entendía que vivir cerca de Dios exigía una pureza absoluta. La frontera de la carne. La narrativa cambió de los altares a la vida cotidiana. La voz explicó que la santidad no solo estaba en el tabernáculo, sino en lo que Israel comía y tocaba. Moisés describió a los animales, los que tienen pezuña hendida y rumian, los que nadan con aletas y escamas. No era una dieta de moda, era un recordatorio constante. Cada comida era un acto de obediencia. Pero luego la ley se volvió más íntima y cruda. Se habló de la lepra, esa enfermedad blanca que devora la piel. Un leproso debía gritar inmundo. Inmundo, para advertir a otros. Moisés enseñó que el pecado, al igual que la lepra, comienza como una pequeña mancha, pero termina separándote de la comunidad. El sacerdote se convirtió en médico y juez, inspeccionando llagas y paredes con moho, asegurando que la podredumbre no infectara el campamento donde habitaba la gloria. El misterio de la Azazel. Llegamos al corazón del libro, el Yom Kippur, el día de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar más sagrado, detrás del velo, donde el arca de la alianza descansaba en penumbra. Se presentaron 2 machos cabríos. Uno sería sacrificado para limpiar el santuario. El otro recibió una carga más pesada. Aarón puso sus manos sobre la cabeza del animal y confesó todas las rebeliones, pecados y fallas de la nación. El animal se convirtió en el portador de la oscuridad de todo un pueblo. Entonces, un hombre designado llevó al animal, el Azazel, lejos, hacia las profundidades del desierto, hacia los riscos de sombra, para que se perdiera para siempre. El pueblo observaba desde las colinas cómo su pecado se alejaba físicamente de ellos. Por un momento, la culpa se desvanecía en el horizonte de arena. Pero el ciclo debía repetirse, pues la sangre de los animales era solo un velo temporal. El código de santidad. Moisés bajó el tono de su voz para hablar de la moralidad del corazón. Sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No se trataba solo de rituales, sino de justicia social. Se prohibió la magia, el espiritismo y los sacrificios humanos que practicaban las naciones vecinas. Dios exigió que se dejaran las esquinas de los campos sin cosechar para que los pobres tuvieran que comer. Se ordenó el respeto a los ancianos y la protección al extranjero. La santidad se volvió práctica, no robar, no mentir, no guardar rencor. La ética se fundió con la teocracia. Sin embargo, mientras Moisés hablaba de estas leyes de luz, una sombra de advertencia empezó a crecer en su discurso. Porque la tierra que iban a poseer no toleraría la impureza, la tierra misma vomitaría a aquellos que la contaminaran con actos de perversión. Moisés levantó los ojos hacia el horizonte, donde las hogueras del campamento empezaban a encenderse. Había hablado de la vida y de la muerte, de la comida y de la piel. Pero ahora, debía revelar el secreto de los tiempos sagrados, el calendario de Dios que detendría el tiempo mismo para celebrar la eternidad. El reloj de la eternidad. Moisés extendió sus manos hacia el campamento y comenzó a describir las santas convocaciones. El tiempo no sería más una línea recta hacia la nada, sino un círculo sagrado. Habló de la Pascua, el recordatorio del paso de la muerte, de las primicias, cuando el primer brote de la tierra se elevaba al cielo, y de la fiesta de las cabañas, donde el pueblo viviría en frágiles refugios de ramas para recordar que su verdadera seguridad no estaba en paredes de piedra, sino en la nube de gloria que los guiaba. Cada fiesta era una pausa épica en la historia del mundo. El Sabbat, el séptimo día, se convertía en un palacio en el tiempo donde el esclavo y el buey descansaban por igual. El aire se llenaba de cánticos y el sonido del shofar retumbaba en las montañas, anunciando que el Creador reclamaba no solo el espacio del tabernáculo, sino cada segundo de la vida de su pueblo. El aceite y el pan de la proposición. Dentro del lugar santo, lejos de los ojos del pueblo, se mantenían 2 símbolos de vigilancia eterna. Moisés instruyó a Aarón sobre el candelabro,
Menorá, sus 7 lámparas de oro puro debían arder continuamente, alimentadas por el aceite de olivas machacadas. Esa luz era el testimonio de que Dios nunca duerme. Frente a la luz, sobre una mesa de oro, reposaban 12 panes, uno por cada tribu. Cada semana se renovaban, calientes y fragantes. Era el pacto de la provisión. Mientras el fuego ardía y el pan estaba presente, el vínculo entre el cielo y la tierra permanecía intacto. Pero fuera, en el campamento, un incidente oscuro recordó a todos que las palabras tienen poder de vida o muerte. Un hombre blasfemó el nombre sagrado en una disputa. Y la comunidad aprendió que incluso el aliento del hombre debe ser santificado. El año del jubileo. Moisés reveló entonces una ley que haría temblar los cimientos de cualquier economía humana, el año del jubileo. Cada 50 años, el sonido de una trompeta resonaría por toda la tierra de Canaán. Las deudas se cancelarían. Los esclavos recuperarían su libertad. Las tierras vendidas volverían a sus dueños originales. La tierra es mía, dijo la voz, y vosotros no sois más que forasteros y huéspedes conmigo. Era el decreto de la libertad absoluta. Nadie podía ser pobre para siempre, nadie podía ser esclavo eternamente. El jubileo era el eco de la justicia divina, un reseteo cósmico que recordaba a Israel que, en el reino de Dios, la dignidad humana vale más que el oro acumulado. El dilema de la montaña. Moisés se puso de pie en una roca elevada, con el viento azotando su túnica. El tono de su voz cambió de la instrucción a la profecía. Ante él, presentó 2 caminos, la bendición y la maldición. Si camináis en mis decretos, prometió la voz, la lluvia caerá a su tiempo, el pan abundará, y 10 de vosotros pondrán en fuga a 10.000. La paz sería como un río. Pero entonces, el cielo sobre Moisés pareció oscurecerse cuando pronunció la advertencia, pero si me rechazáis, el cielo sobre vuestras cabezas será como bronce, y la tierra bajo vuestros pies como hierro. El mensaje era de una escala épica, la naturaleza misma respondería a la moralidad del pueblo. La tierra que vomita a sus habitantes. La advertencia se volvió aterradora. Moisés describió ciudades sitiadas, hambre y exilio. La tierra, cansada de la iniquidad, vomitaría a sus habitantes como lo hizo con las naciones anteriores. Era una advertencia sobre la responsabilidad de ser los portadores de la luz. Sin embargo, en medio del juicio, surgió una promesa de esperanza inquebrantable. Incluso en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, me acordaré del pacto. El Dios de Levítico no solo era un juez de fuego, sino un padre que esperaba el arrepentimiento. El sacrificio del animal en el altar era solo el comienzo, el verdadero sacrificio era un espíritu quebrantado que buscara volver a casa. El sello de los votos. La crónica llega a su fin con el capítulo de los votos y los diezmos. Es el aterrizaje a la realidad material después de las visiones del cielo. Moisés detalló cómo valorar las promesas hechas a Dios, lo que se consagra, lo que se redime, el diezmo de la semilla y del ganado. Todo lo que pase bajo la vara, el 10º será consagrado al Señor. Con estas palabras, el libro de Levítico se cierra. No termina con un trueno, sino con un acto de entrega cotidiana. El fuego del altar seguía ardiendo, la nube de gloria permanecía sobre el tabernáculo, y el pueblo de Israel, ahora equipado con el código de la santidad, estaba listo para levantar el campamento y marchar hacia la tierra prometida. El manual de la santidad estaba completo. El hombre podía convivir con Dios, pero nunca volvería a ser el mismo.